Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más sentimos el honor y el privilegio de estar con ustedes en esta hora. Damos gracias a Dios por esta gran bendición de compartir con cada oyente aquí en la República Dominicana y aquellos que están con nosotros en tierras extranjeras. La palabra de Dios es llevada a cada hogar, a cada familia en nuestro país y en tierras extranjeras a través de las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, y también a través de la internet. Hoy tendremos un tema de mucho interés. Jesús, nuestro único mediador, es el tema que estaremos abordando en este día, por lo que hacemos de inmediato el llamado, como siempre lo hacemos, para que con su Biblia en mano, guía de estudio y bajo la orientación del Espíritu Santo, estemos compartiendo juntos este interesante tema, Jesús, nuestro único mediador. Está con nosotros aquí, como siempre, Pastor Cristian Veras. A él saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, Pastor. Bendiciones también, mi estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Shalom. Amén. Que la paz del Señor pueda estar contigo, amigo y hermano, que a esta hora al junto nuestro te preparas para recibir la palabra de Dios. Te invitamos en este momento para que podamos hablar con nuestro Creador a través de la oración. Querido Padre Celestial, bendito seas por los siglos y la eternidad, y porque nos permites en esta hora poder, oh Padre querido, estudiar tu palabra. Dirígenos y úsanos conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, el tema de hoy reviste mucho interés porque recuerdo que cuando uno apenas era un jovencito, un niño, pues se nos enviaba a cierto lugar para que pudiésemos conversar con un líder religioso, confesábamos nuestros pecados. Entonces se miraba a ese individuo como si fuera un mediador entre Dios y los seres humanos, y esa costumbre tradicionalmente se da en muchos casos en términos religiosos, donde algunas personas fungen como mediador entre Dios y los seres humanos, y es una clara evidencia de que hay algunas personas o algún grupo religioso que no cumple debidamente lo que se recomienda en la palabra de Dios, porque entendemos, y lo vamos a ver en el día de hoy, estudiando las Sagradas Escrituras, que solamente existe un mediador entre Dios y los seres humanos, y ese mediador es Jesucristo, tal y como lo establece las Sagradas Escrituras, y en eso nos vamos a empeñar en este día cuando tenemos el tema justamente que nos habla acerca del único mediador entre Dios y los hombres. Así es. En una ocasión un colega me contó que en un lugar por donde él pasó durante la pandemia, en una iglesia había un letrero que decía: durante la pandemia no hay mediación. Y él me contó nos reímos un poco porque pareciera jocoso, ¿no? El ministro religioso que estaba haciendo la mediación se estaba protegiendo de esta pandemia, ¿no? De la situación, porque realmente es un ser humano y como ser humano muere. Lo cierto es que eso arroja gran luz y gran verdad a lo que es el tema de la mediación. Un mediador no puede ser un ser humano. No puede ser un ser humano común y corriente, porque es Dios hombre. Y es ahí donde precisamente quiero enfatizar que nuestro mediador es Dios y es hombre. Es Dios
porque para poder mediar ante la deidad tiene que ser Dios. Y es hombre porque para poder representar dignamente a la humanidad tiene que ser hombre. Por eso Pablo lo dice muy bien. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es precisamente, pastor, lo que es el mediador, el único mediador, el único árbitro intercesor entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Cuando nosotros vemos en este tiempo que algunas personas quieren fungir como mediador entre Dios y los hombres, entonces eso deberíamos nosotros identificarlo con algún tipo de sistema religioso de acuerdo a la descripción que hace el libro de Apocalipsis. Por eso, en términos generales, ya como hemos dicho y señalado en este momento, que Jesucristo es nuestro único mediador, y Dios, que nos ha dado esa capacidad de poder pensar, de poder discernir entre lo que enseña la palabra de Dios y las tradiciones de los hombres, tenemos que seguir enfocándonos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, los versículos 4 y 5, Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5, allí se nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Importante destacar, pastor, que cuando una persona se dice ser Dios o que puede hacer intercesión delante de Dios, es una blasfemia, y la blasfemia es precisamente esto: cuando usted quiere hacer los oficios que solamente le corresponden a Dios. Y aquí notamos que el libro de Apocalipsis identifica un sistema que hacen ese tipo de actividad para motivar a la población, para que se le vea a ellos como mediadores. Durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, llámese del año 37 al 100, y durante todo el tiempo de la iglesia de Esmirna, la primera iglesia se llamó Éfeso, la segunda se llamó Esmirna. Este periodo, que va desde el 100 hasta el 313, a mediado del periodo de la segunda iglesia, surge el sistema de mediación de la iglesia popular. ¿Cómo surge esto? Lo que ocurre que durante ese periodo, las persecuciones de Decio, del emperador Decio, que por el año 250 decretó que los cristianos debían abandonar su fe o morir, como era de esperar, muchos cristianos sellaron su fidelidad con el Señor y su propia vida. Pero otros sucumbieron y decidieron ofrecer sacrificios al emperador. Tras ceder un poco el fuego de la persecución, algunos recapacitaron y pidieron ser admitidos de nuevo en la iglesia, y entonces el tema de la reinstauración de los apóstatas suscitó arduos debates. Un grupo decía que esa gente no debía volver a formar parte del cuerpo de Cristo, pero personajes de la talla de Tertuliano y Novaciano creían que la apostasía era un pecado imperdonable y que por ende los apóstatas no debían volver a ser admitidos en la comunidad de creyentes. Pero otros diferían de esta opinión, pastor. Por ejemplo, Cornelio, el obispo de Roma, arguía que todo el que se arrepintiera de su apostasía podía ser perdonado. Ahora, en ese momento es cuando todo el mundo acudía al obispo de Roma en busca de mediación, y así el obispo de Roma se hace el mediador por excelencia entre Dios y los hombres. Es cuando surge el falso sistema de mediación. Esta declaración está en el Santuario al alcance de todos, la página 89. ¿Quién escribe ese libro? Nuestro querido maestro, Pastor Vladimir Polanco. Un abrazo grande para él. Bueno, vamos a repetir, porque con esa declaración que usted te acaba de dar y que extrae de este libro, pues hay algunas personas que se van a interesar en leer completo, porque estamos realmente en un tema muy delicado, y que nosotros lo tratamos siempre
con toda la fineza y la cortesía que son necesarias, porque nuestro programa de estudio no está para estar ofendiendo personas, sino para presentar las grandes verdades que hay en las Sagradas Escrituras, y de ahí uno asimila esas verdades, la compara con las tradiciones y dice, bueno, pero mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios, y estamos desvelando prácticamente lo que dice el libro de Apocalipsis. De ahí que citábamos, pastor, el Apocalipsis 13:5, que identifica a un poder blasfemo, y en el Nuevo Testamento la blasfemia se equipara con arrojarse esos privilegios y las prerrogativas que solamente le corresponden a Dios. Y cuando un poder o un sistema humano hace ese tipo de actividad, entonces hay que prestarle mucha atención, porque la palabra de Dios tiene muchas instrucciones específicas donde dice que el único que realice ese tipo de función es Jesucristo, quien es nuestro mediador. En la antigua economía judía, quien hacía el papel de mediador era el sumo sacerdote. ¿De qué forma lo hacía? De la siguiente manera: él tomaba el sacrificio que el oferente llevaba, el oferente degollaba el sacrificio cuando era una ofrenda por la culpa, y entonces llevaba la sangre al santuario. Pero ¿qué ocurre? Que el sacerdote solo llevaba la sangre al santuario, pero tenía que ofrecer por él mismo porque era pecador. Sí, claro. Entonces no podía ser mediador de él mismo, por ende no podía ser mediador tampoco del oferente, definitivamente. Él estaba apelando a una mediación más perfecta, la misma sangre de Cristo que se derramaría, como dice la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, en favor de la raza humana, ese mediador por excelencia. Entonces esa sangre representaba la sangre de Cristo, ese sacrificio representaba a Cristo, ese sacerdote era una figura de Cristo, ese santuario era una figura también del templo del mismo Cristo, que es el templo por excelencia, y es donde realmente la mediación era una sombra de lo que ocurriría en el santuario celestial a partir del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. La mediación por excelencia viene cuando Cristo asciende al cielo en el año 31, cuando llevan nuestros pecados al santuario celestial, los transfiere, y entonces con su sangre hace purificación, y es la mediación perfecta que se ejecuta en el santuario celestial. Por eso no hay absolutamente necesidad ni de un sacrificio de animales, ni de una mediación humana, porque el mediador humano, o sea, hombre 100% sin ser Dios, fuera de Jesús, lo que hace es que presenta una oración de intercesión, y el sacerdocio de todos los creyentes nos fue dado a todos. De manera que usted puede interceder por usted mismo ante Dios, y yo también ante Jesús. Y si intercedemos ante el Padre directamente o ante el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo en el nombre más dulce, que es el nombre de Cristo Jesús. Claro, en el Nuevo Testamento existen actividades que el mismo Señor Jesucristo hacía como Dios, como sacerdote, como rey. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 18 al 26, una historia muy interesante donde Jesús obró un milagro extraordinario y se le acusó de blasfemia. Entonces Jesús presentó los argumentos que son necesarios para que pudiesen identificarlo a Él como un verdadero intercesor capaz de perdonar los pecados, porque Cristo Jesús es Dios. Lucas capítulo 5, los versículos del 18 al 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí tenemos una labor importante de un sacerdote que puede perdonar los pecados. Sin embargo, cuando seguimos leyendo el texto bíblico, parece que molestó a grandes religiosos que habían allí. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Así es. Lo cierto es que nosotros tenemos que ver en ese texto dos cosas, o en esos pasajes, dos aspectos de la que identifican la blasfemia aquí, pastor. Número uno, que el pretender perdonar pecados sin ser Dios es una blasfemia. Lo que el texto está diciendo, cuando los judíos escucharon a Jesús decir, tus pecados te son perdonados, ellos se alarmaron, no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. En Juan 5:18, en reiteradas ocasiones, este servidor ha hablado de que Jesús dijo que Él era Hijo de Dios y que ellos entendían que el ser Hijo de Dios era ser el mismo Dios. Pero ellos no concebían eso. Creían que Jesús simplemente era un hombre, era un ser humano común y corriente. Y ahora nos está presentando de que ellos dicen, Él pretende ser Dios porque perdona pecados. Y el perdonar pecados es una prerrogativa divina solamente. Entonces Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dice, y para que sepáis eso, le dijo al paralítico, levántate y anda. Bueno, aquí tenemos una evidencia que, porque es mucho más fácil, decía él, ¿qué es más fácil? Si yo le digo a usted, hijo, tus pecados te son perdonados, ya va a haber una reacción. Los escribas y los fariseos mayormente reaccionaron y dijo, pero este hombre se estará volviendo loco, literalmente. Pensaban de esa forma porque le ofendía eso, porque entendían que solamente Dios, usted puntualizó bastante claro, solamente Dios tiene la potestad de perdonar los pecados. Y como había un grupo de gente incrédula allá, pues si ustedes quieren una evidencia con un milagro, entonces oró y el paralítico se levantó, y encontramos una evidencia que Él entregó a esos religiosos para que sepan que el único que tiene autoridad para perdonar los pecados es Cristo, y fue acompañado con un milagro justamente para alcanzar a esos corazones incrédulos que habían allí y que le estaban acusando de ser un blasfemo. Y evidentemente que la palabra de Dios presenta a Jesucristo como Dios, como aquel que tiene capacidad para perdonar los pecados. No hay hombre en esta tierra, ni lo habrá, que pueda realizar esa función de sacerdote para perdonar los pecados como lo es nuestro amado Maestro Jesucristo, conforme a lo que acabamos de compartir con ustedes en Lucas 5 del 18 al 26. En Apocalipsis capítulo 13, los versículos 4 y 5, presenta marcas identificativas del poder de esta bestia que encontramos en estos versículos y que dan evidencia del poder político religioso que es. Sería fácil identificar. Por ejemplo, yo voy a mencionar 7 marcas que identifican a esa bestia. Número 1, recibe su asiento de gobierno en Roma. Número 2, sería un sistema mundial de adoración. Número 3, hablaría blasfemias. 4, sería un poder perseguidor. Número 5, reinaría por 1260 años. Número 6, la herida de muerte sería curada. Y número 7, el número de su nombre sería 666. Es muy fácil identificar este sistema, porque en Apocalipsis 13, 5 y 6 dice que a esta bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y ya encontramos lo que es una blasfemia, y que le fue dada potencia de obrar 42 meses, es decir,
1260 años, desde el 538, cuando Justiniano hizo al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias cristianas, le dio el control para proteger y cuidar a todo el cristianismo hasta el 1798, el 10 de febrero, cuando Luis Alexander Berthier hizo prisionero a Pío VI, lo envió al destierro. Y por eso dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Cuáles blasfemias serían estas? Por ejemplo, León XIII dijo en una ocasión que ellos tenían el poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Dios. Por eso también ha habido pretensiones de este sistema político-religioso cuando, por ejemplo, Cristóbal Marcelo le dijo a León XIII: porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres director, tú eres el labrador, tú eres finalmente otro Dios en la tierra. Por eso en la Civiltà Católica del 18 de marzo de 1871, cuando dice que este líder no es solamente el sacerdote eterno, sino que también Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, estas son las palabras de blasfemias con las que esta bestia abre la boca para blasfemar de Dios. Y como dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 4 y siguientes, que se siente en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, creyendo que es Dios, suplantando a Dios mismo, diciendo que en esta tierra ellos tienen el poder de Dios. Bueno, usted citó al principio del comentario donde hablaba acerca de un mediador hombre, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2:5 enseña que solamente un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahí lo enfatiza 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Lo repetimos una vez más. A los amigos que estudian con nosotros, memorice ese pasaje. 1 Timoteo 2:5, donde habla de que Jesucristo es el único mediador hombre entre Dios y los seres humanos. En contraste, la Iglesia romana enseña que sus ministros, es decir, el que oficia en esta iglesia, es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa, pero debido a que ese ministro mismo es un ser humano pecador, usted hacía mención en la economía judaica de lo que pasaba con el sacerdote o el sumo sacerdote. ¿Era qué cosa? Un pecador, necesitaba también la intervención divina. Así también sucede con cada ser humano en esta tierra. No importa el grado de santidad que usted pretenda alcanzar, usted no puede perdonar pecados, porque usted es un ser humano que necesita el perdón de Dios. Por eso, la blasfemia también se define como la pretensión de cualquier hombre de ser Dios o de estar en lugar de Dios, y estas son las dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia romana que vamos a citar en este momento. Sin intención de ofender a nadie, pero es la gran realidad, porque hay artículos que se escribieron acerca de esto cuando dice que el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un hombre, un mero hombre, dicen, es como si fuera Dios en la tierra. Lucius Ferraris, Papa, artículo 2, en su Pompa Biblioteca del año 1763, el tomo 6, páginas 25 al 29, y la otra declaración, el Papa León XIII se jactó diciendo: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. De manera que esas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como en anticristo, no siempre significa contra, también puede significar en lugar de. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Esto sí es una blasfemia.
Así es. Es importante este postulado, pastor. Anti no es solamente en contra, sino alguien que está en lugar de. Bueno, y el mismo caso de Nimrod, que era un bravo cazador frente a Jehová o en contra de Jehová, es en lugar de Jehová. Realmente él quiso tomar el lugar de Dios, y todo lo que tome el lugar de Dios es un anticristo. Por eso nosotros tenemos que saber que el único mediador en este nuevo pacto se llama Cristo Jesús. Es preciso el momento para que nosotros podamos concluir con una oración. Padre Santo, gracias por permitirnos en esta hora poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, que sin jactancia, sin arrogancia, pero presentando la verdad bíblica, estos siervos puedan hablar en tu nombre, y que todos nuestros oyentes puedan ser tocados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo, para que puedan ver, seguir estudiando estos temas y llegar con la conclusión a través del Espíritu de Dios de que la verdad bíblica es que solo hay un mediador, solo hay un Dios en quien podemos llevar nuestros pecados. Se llama Cristo Jesús. Amén. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.